Exactamente, ¿no? Es decir, el tema es justamente que lo que se da normalmente en los países donde hay estos procesos ya de acceder a la información y de resolución, lo que sucede es más bien casos donde el ciudadano exige que se le dé esa información y por alguna razón esta institución se niega y entonces la institución, y bueno, eso está también en los anteproyectos de las leyes de FUSADE, del FMLN, de acceso a la información, habrían sanciones, ¿verdad?, hacia los funcionarios que no dan información con criterios ya establecidos dentro de su propia institución, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la propuesta de FUSADES, cada institución tendría como una especie de comité dentro de las instituciones que sería el que resolvería y establecería los criterios. Entonces, en ese sentido, la institución que garantiza que esta ley, digamos, funcione, de nuevo es garantizar que en efecto el ciudadano tiene derecho. Y por eso en algunos países esto se ha vinculado, como tú mencionabas en el caso de Guatemala, a la Defensoría o Procuraduría de Derechos Humanos, porque el principio de derecho de acceso a la información es un derecho. Y entonces violentar ese derecho es una violación a los derechos humanos al final. Entonces, de nuevo, el tema es que la institución va a tener que estar, dijéramos, a favor del ciudadano y obviamente en algunos casos sí puede ser que efectivamente la institución diga, no, esta información realmente tiene razones por las cuales no se puede dar, porque son, digamos, una información que puede dañar a unas personas o es información confidencial. Sí, es compromiso con el ciudadano es para hacer valer ese compromiso, derecho. exacto. No quiere decir que siempre tenga que tener la razón, porque sí pueden haber casos donde no. Pero lo que sí se insiste es que una institución nueva, una institución que tenga ya un perfil específico para la ley, que tenga personas profesionalmente formadas en el tema de acceso a la información y en los procesos de apoyo a la ciudadanía, puede ser una garantía mayor que una institución que ya tiene otras competencias y que entonces esto es también, como se dice, es un tema bastante, no más que delicado, digamos, de mucho trabajo y de muchas implicaciones prácticas. Entonces es mucho más posible y recomendable que sea una institución nueva. En cuanto a los beneficios para la ciudadanía, lo que realmente gana el ciudadano con una ley de acceso, porque se habla mucho de que esto es algo para los medios de comunicación, para los periodistas, pero realmente entiendo que está planteado al contrario, es decir, quienes más se benefician es la población, pero ¿cómo podríamos traducir en beneficio práctico para el país una aprobación de ley como esta? Bueno, esto, digamos, como tú dices, hay esa percepción a veces que esto solamente es para los periodistas o los periodistas van a hacer uso de la ley de acceso a información. En otros ejemplos, como el de México, se ha mostrado que hay dijéramos, hay mucho uso o muchas personas que usan la ley son, por ejemplo, académicos, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la investigación académica, una ley de acceso a información es muy importante porque te permite, digamos, tener acceso a documentos, a información a partir de temas de investigación. Lo usan también muchos empresarios, ¿no?, que tienen necesidad de tener acceso a información que es fundamental para procesos de competencia o de licitaciones, etcétera. El ciudadano común, muchas personas piensan que no les va a servir o que para qué no van a tomarse el tiempo de ir a pedir información. Sin embargo, hay muchos ejemplos concretos, pero dijéramos, podríamos resumirlo en el sentido de que el ciudadano en su vida cotidiana tiene unas necesidades concretas de tener acceso a información. Vamos a poner el caso de alguien que compra un terreno, ¿no? Alguien que compra un terreno y que quiere saber si ese terreno, el que está comprando, hay en alguna institución pública alguna información, por ejemplo, de que ese terreno no ha sido un botadero de basura o que ese terreno no han habido, qué sé yo, dijéramos que por ahí o ahí cerca hay un río que puede en algún momento inundar esas zonas. Ese tipo de información la tienen instituciones públicas y muchas veces es una información que no se conoce, o por ejemplo los temas medioambientales como lo que tenemos hoy en el país, que están como en mucho debate, ¿no? Es decir, el tema de las represas, el tema de la minería que ha estado, es decir, uno tiene derecho como ciudadano a decir, bueno, a ver, muéstreme por ejemplo al Ministerio de Medio Ambiente el estudio de impacto ambiental que ustedes han hecho para esto. No, eso no se está haciendo como se tendría que hacer, ¿no? Yo recuerdo un dirigente de esta zona donde había esta posibilidad de exploración minera
que decía que cuando fueron a pedir la información le dieron un documento de 900 páginas en el Ministerio de Medio Ambiente hace algunos años y le dijeron, bueno, lo lee aquí en media hora y no puede tomar fotos y bueno, eso no es tener acceso a información. Y muchas comunidades les sucede eso, que no se les da la información de, bueno, este es el estudio ambiental, estas son las consecuencias, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, también en muchos países se ha demostrado cómo personas de la tercera edad, personas ya jubiladas, hacen uso del acceso a la información para saber cómo están sus cotizaciones, para saber de distintos temas que son de importancia, digamos, en la vida cotidiana de la gente. Y eso lo que garantiza es que la gente no tenga que, dijéramos, perder tanto tiempo o ir y hacer una vuelta y volver a otro lugar, sino que hayan procedimientos claros y que la gente tenga esa confianza de que va a una institución que sabe que tiene el derecho y que no va a, como se dice, a rogar, sino va a pedir una información que es su derecho tenerla, ¿verdad? Algunos creen que dar esta información puede ser peligroso. Alguien me decía, mire, en México algunos se meten, solicitan la información, conocen quién ganó X licitación y eso va a las extorsiones o va a los secuestros. ¿Será motivo suficiente algo como para estos hechos como para decir, mire, mejor no aprobemos esta ley? No, yo creo que eso siempre puede ser un argumento, dijéramos, como un argumento que desmotiva o que pone como en alerta, ¿verdad? Sí, por ejemplo, eso lo dicen mucho algunos funcionarios públicos, no pueden poner los salarios porque me van a extorsionar o me van a... Pero bueno, eso yo creo que es una especie de, digamos, de una manera como de plantear que el funcionario ya no fuese, dijéramos, como que no fuera secreto lo que gana o el salario, pero eso aún en nuestro país, aunque no tengamos ese acceso tan claro, bueno, digamos, si ese fuera el caso, alguien más o menos sabe cuánto gana un ministro, más o menos sabe cuánto puede ganar alguien que tiene un cargo público. Entonces, yo creo que ese argumento, si bien es cierto, tenemos esa realidad en algunas situaciones, no debe ser una razón para ocultar o para quitar todos los beneficios que tiene una ley de acceso a información. Yo creo que lo que habría que pensar es más bien cómo una ley de acceso a la información pública también puede ayudarnos en el tema de seguridad. Es decir, esto puede parecer que no sea posible, pero yo creo que sí. Es decir, una ley de acceso a información también puede ayudar a la parte más del componente de seguridad y cómo avanzar en mejorar la seguridad del país, en tomar otro tipo de decisiones, que obviamente es otra área de competencias, pero donde la ley, yo creo que en lugar de afectar, debe potenciar y debe de ser una herramienta también de apoyo, por ejemplo, que va muy ligada al tema también de las escuchas telefónicas, ¿no? Es decir, las escuchas telefónicas es un tema muy delicado, pero en un país que no existe una ley de acceso a información, eso se vuelve todavía más sospechoso. Sin embargo, si hay una ley de acceso a información, es mucho más transparente pensar que pueda operar una ley de escuchas telefónicas, pero digamos como a la par de una ley de acceso a información que va a garantizar la confidencialidad, porque también eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que no se puede violentar la confidencialidad y eso en la ley de acceso a información también se establece muy claramente, ¿no? Que la confidencialidad, es decir, información personal, datos personales no tienen que ser públicos por razones como las que estábamos mencionando. Entonces ahí, más que todo, claro, es el temor de funcionarios públicos, pero como digo, es parte del trabajo de un funcionario público que tiene que estar en la palestra pública, que tiene que estar ahí, y entonces yo creo que esos beneficios de la ley no hay que ocultarlos o no hay que disminuirlos por algunos riesgos pequeños. Aparte que esos beneficios son producto precisamente de la responsabilidad que tiene el funcionario de administrar los bienes que al final de cuentas son del ciudadano mismo, porque el Estado en todas sus áreas le pertenece a la población. Claro. Gracias, José Luis, por habernos acompañado. Gracias. Y darnos la oportunidad de tener tus reflexiones sobre este tema tan importante como la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Vamos a una pausa, regresamos con los deportes.